Y hablando de lo que viene y lo que está, ustedes saben que un comunicado de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales comunicó que se está consolidando la recuperación de las pymes durante el 2021, analizando el 2021. De hecho, 41,2% de las pymes incorporaron personal, el mejor desempeño en todo el 2021, y solo una de cada 10 pymes tuvo que reducir su personal. Además, el 20% de los empresarios encuestados comentaron que incrementaron las horas extras de sus trabajadores en diciembre, y 8 de cada 10 empresarios, 8 de cada 10, comentaron que pudieron afrontar el pago del aguinaldo sin problemas. ¿Pasó la tormenta para las pymes? Se lo vamos a preguntar al presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales, Leo Vilansky. Leo, acá Esteban Chiacho en Cítrica. ¿Cómo estás? Gracias por estar. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer, Leo. Gracias por charlarnos un ratito de esta nueva información. La pregunta un poco que hacíamos al principio, por los datos que tenemos, preguntarte, ¿ha pasado la tormenta para las pymes? ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Qué tan optimista sos? Mirá, la pandemia para las pymes terminó en el tercer trimestre del año 2021 y el último trimestre, el cuarto del 2021, que es el que nosotros acabamos de relevar entre 460 empresas de 19 provincias, muestra que esa salida se está consolidando. Es decir, que la reactivación que nosotros vimos a lo largo de todo el 2021 de manera heterogénea, bueno, se está ya plasmando de manera generalizada para el sector de las pequeñas y medianas empresas. Como dijimos en algún programa anterior acá en Cítrica Radio, la industria fue el primer sector que salió de la pandemia de alguna manera por las políticas activas que hubo por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo. Estoy buscando acá la estadística, mirá, el último trimestre del año 2020, o sea, hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 trimestres, fue el primer trimestre donde la industria de alguna manera llegó al 60% de su capacidad industrial utilizada, es decir, a niveles normales. Bueno, se vino sosteniendo hasta hoy en esos niveles, que es un nivel alto para hablar de una salida de una recesión económica, de una pandemia, que tiene también una implicancia sanitaria, que pegó una tercera ola. En la encuesta que nosotros vimos, el 68% de las pymes fue afectada por el Omicron. Si bien no con gravedad, sí hubo ausencia de trabajadores. O sea, la cuestión sanitaria sigue dando vueltas, pero la actividad se viene sosteniendo. Por lo tanto, esta salida se ha consolidado y lo que nosotros esperamos para el 2022, o sea, este año, es que se resuelvan algunas variables que son relevantes para nuestra actividad, como por ejemplo la inflación. Hay algunos semáforos rojos y amarillos en otros casos que tiene que abordar el equipo de economía, porque si no, este crecimiento puede ser que se afecte tal vez en algún punto y se frene, pero en el otro punto, que a veces no es tan visible, es cómo se distribuye este crecimiento, que no es homogéneo para toda la sociedad. Hoy el sector asalariado está retrocediendo respecto del capital, o sea, de nosotros, su participación en la economía. Claro. Y dentro del capital, las pymes están retrocediendo respecto de las grandes empresas. Entonces, por más que estemos creciendo, no significa que todos estemos felices. Total, esto que vos mencionabas también del rol de los consumidores, se habla constantemente de hermanar la reactivación productiva, la reactivación de la industria junto al consumo. El consumo termina siempre corriendo con zapatos de plomo, justamente porque el salario, bueno, basta ver el salario mínimo, no coincide con el aumento de precios. En ese sentido, ¿cómo te llevas con los reclamos de aumentos de precios? ¿Cómo te llevas con las posibles políticas para abordar justamente la inflación? Digo, ¿cómo estás del lado político, desde el Estado, y desde la ciudadanía, según cómo se percibe el no poder pagar un producto o el tener que cuotear a full porque no alcanza la plata? ¿Cómo observas esa evolución? No, nosotros... si bien las alquimias economistas afirman que el salario le ganó a la inflación,
es una expresión de solo el salario formal, que es 1/3 de los empleados. Claro. Por lo tanto, los informales y la economía popular perdió poder adquisitivo respecto de la inflación. Eso nos afecta a nosotros directamente por un lado en las ventas. Le afecta a nuestros trabajadores y colaboradores porque ven que incluso con salarios con incremento del 50% paritarios van al supermercado y compran lo mismo. Y después el otro lado que nos afecta, el otro vector que nos afecta tiene que ver con los proveedores. La mayoría de los proveedores están muy concentrados en la Argentina, entonces los insumos difundidos vienen con incrementos que son súper inflacionarios, o sea, no respetan ni siquiera el incremento del IPC, sino que se duplican año a año en dólares, o vienen la chapa de Techimi del 100% en dólares. Entonces, impacta nuestra estructura de costos como empresarios pymes. Entonces, cuando nos damos vuelta para estabilizar los costos de la pyme, tenemos que incrementar los precios. Claro. Y nuestro consumidor no lo puede pagar ese producto. Entonces, ahí se empiezan a generar distorsiones en el mercado que terminan o que pueden terminar afectando este crecimiento que hablábamos antes. Si las pymes no venden, en algún punto va a afectar a la economía en su conjunto. Hoy eso no se está manifestando, pero sí los incrementos de costos se trasladan a precios. Y Leo, en ese sentido, ¿no? Sobre todo para que lo comprendamos los que no estamos en la jugada, los que somos los consumidores, y hay un montón de partes que no conocemos y que estas entrevistas nos ayudan a entender lo que sucede a las pymes. Decime si lo he entendido bien, es que el material justamente para dinamizar la producción, si se reactiva, si continúa esta reactivación económica, le sale caro a la pyme, aún no hay políticas para justamente abaratar esos costos, e inevitablemente no es por capricho el aumento de precios, sino que para justamente justificar o llevar a ritmo ese aumento productivo, necesita invertir en sí misma y por ende lleva a aumentar sus precios. Es como esto de que cuando aumentan las exportaciones, cuando aumenta la productividad, nos toca importar a nivel macro. ¿Es algo así? Es sencillo para que vos lo entiendas. Nos aumentan los costos de las materias primas, nos damos vuelta y lo trasladamos a precio. 9 de cada 10 pymes trasladó a precio los costos de los monopolios. Entonces eso llega con mayores precios finales al consumidor. Lo que te explicaba antes, incluso como tiene incrementos salariales, va a comprar sus productos y se lleva la misma cantidad. Claro. No ve una mejora. ¿Por qué? Porque hay alguien en el mercado que se está apropiando de ese incremento y no somos ni nosotros las pymes ni los consumidores, sino son los formadores de precios, los oligopolios, las 1.500 grandes empresas que manejan más de la mitad de la economía argentina. Leo, comenzando a concluir, es muy claro, acá siempre, la última vez que conversamos sobre esto de la gente que se sienta arriba de la guita, en ese sentido, cada vez es más denunciado, es más difundido, pero la acción política pareciera que no logra penetrar en ese sentido, si bien puede dar buenas intenciones. Bueno, nosotros cuando fue el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que nosotros valoramos la tarea que hizo el equipo económico, planteamos que ese acuerdo tiene que ser apuntado al desarrollo. Y ahí hay 3 vectores claves que si no se llevan adelante en el corto plazo, va a mostrar que no estamos yendo hacia el desarrollo, sino hacia otro lado, no sé dónde. El primero es reducir la inflación. Y para reducir la inflación tenés que controlar la apropiación indebida de renta de estos grandes grupos concentrados, desmonopolizar para que nosotros podamos vender más, y después tenés que crear un instituto para la economía pyme, porque Argentina necesita hoy 100.000 pymes que empleen 1 millón de puestos de trabajo registrados privados. ¿Sí? Y eso no se hace con incentivos, se hace con políticas estructurales y transformadoras de la economía. Es decir, las cadenas de valor que hoy se vienen relacionando de una manera, para que vos generes empleo se tienen que relacionar de otra distinta. Por lo tanto, los eslabones que dominan la cadena de valor, y tal vez no tienen que ser los eslabones que dominen en el futuro esa misma cadena de valor. Es decir, el que produce la harina, Molino Cañuela, que tiene el 52% de la producción de harina del país,
y tal vez en la futura cadena de valor PYME, Molinos Cañuelas tiene que tener una participación del 40, del 35, del 25, y meter más jugadores y muchas más pymes que tomen mucha más mano de obra registrada privada con salarios dignos. Si no vamos por ahí, y bueno, los Molinos Cañuelas, los Vicentín, los Pampa Energía, los Procter & Gamble, los Unilever, las dos empresas de cerveza que ahora se quieren quedar con las dos empresas más importantes de agua mineral envasada, también se apropian todo el tiempo de riquezas que después en un 66% de esas empresas las mandan afuera, esas utilidades, las mandan a sus casas filiales, porque trabajan para sus casas filiales, no trabajan para el desarrollo argentino. Queda muy claro, y aporto algo más, porque todo tiene que ver con todo. Estábamos cubriendo lo que ocurrió en la Patagonia, en el Lago Escondido, con Joel Lewis. Joel Lewis posee acciones, posee un share en Pampa Energía. Digo, todo tiene que ver con todo. O casualidad, mirá vos. Sí. Yo pensé que era una persona que quería jubilarse en la Patagonia. Ahora me acabo de enterar que es un tipo que tiene un pedazo de la Argentina y es accionista de unas empresas monopólicas de energía que aplicó un tarifazo brutal durante 4 años a todos nosotros. Mirá vos, cómo se vende, ¿no? ¿Viste los medios cómo maquillan muchas veces estas cuestiones que vos decís, todo tiene que ver con todo? Y sí. Sí, absolutamente, y además estas conversaciones nos ayudan también a tener el lado pyme, el lado empresarial, el otro lado de cuando vamos al supermercado o a cualquier lugar. Acá, bueno, en el chat comparten sus experiencias y encontramos precios exorbitantes. También la buena noticia de que hay una reactivación, de que se pudo parar en aguinaldo en 8 de cada 10 casos. Digo, hay una buena noticia, pero como vos decís, faltan piezas para completar el rompecabezas. Leo, sí. Así es. No, así es como decís vos, es importante, siempre lo destaco en tu programa, que sepa la gente que el 85% de las empresas pymes tienen menos de 10 trabajadores. ¿Sí? No tenemos casa en Miami, avión privado, ¿viste? Lancha privada en el Delta, no. Somos laburantes como todos. Leo, ese es el tejido que sostiene la economía interna, ¿no? Sí, absolutamente, y son estas charlas lo que nos dan elemento para comprender y también para difundir y reclamar, no solamente informarse, sino saber dónde reclamar, saber qué reclamar. Gracias en serio por la disposición. A ver, son días súper movidos, siempre te haces el tiempo para charlar, conectar, conversar, lo súper valoramos. Será hasta la próxima, que será dentro de poco, si te parece. Por supuesto, y gracias a vos por darle espacio a las empresas nacionales pymes. Un placer, Leo, gran abrazo, hasta la próxima. Es Leo Wilansky, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales, pymes, el tema protagonista, y además, amén de las pymes, trabajemos o no en ellas, la inflación, los costos de los elementos, ¿por qué salen caros? ¿Por qué aumentan los precios? Bueno, también se trata de conocer esto. Él comentaba que apoya, entiende el acuerdo con el fondo, pero sigue habiendo gente, oligopolios, monopolios, más que gente, digámoslos con nombre correcto, oligopolios, monopolios, grupos concentrados, que se sientan arriba de la guita, impiden la distribución de la riqueza, se benefician con la inflación y terminan beneficiándose aún más con lo que padecen las pequeñas y medianas empresas a costa de los grupos concentrados.